En la época estival del verano se da muchos consejos, por ejemplo, sobre el cuidado de la piel, de la alimentación, incluso del cabello. Pero ¿qué pasa con los pies? Como yo digo siempre, los grandes olvidados. Bueno, pues esta semana en el espacio Consumo Responsable vamos a hablar precisamente de esta parte de nuestro cuerpo, de los pies, que llegando este tiempo estival, como decíamos, el verano, pues lo liberamos de calcetines, de calzados cerrados, lo cual es todo un alivio. Estará conmigo también María José Gómez, recordamos, periodista experta en consumo. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que yo creo que también se siente alivio, ¿no? De cuando llega este tiempo en el que liberamos nuestros pies de tanta atadura y, no mejor dicho, ¿no? Calzado cerrado, calcetín, y llega ese momento de más al aire libre, pero hay que tener precaución al respecto. Ujú. Sí, porque eso, con la liberación del pie, ¿no? Pues cambiamos de zapatos y los exponemos más al aire libre, pues se hacen frecuentes la aparición de ciertas infecciones y también aparecen verrugas, plantares, papilomas y algunas veces grietas en los talones. Por decir alguna de las cosillas Sí. que le salen a los pies en la época estival, ¿no? Entonces, una cosa muy importante para prevenir este tipo de infecciones o de afecciones a los pies es utilizar un buen calzado, un calzado adecuado a esta época del año, ¿no? Pues para evitar, como decimos, problemas o molestias que nos impidan disfrutar de largos paseos o de buenas veladas o de hacer nuestra rutina diaria. Claro. Un Por buen... ese motivo, Sí, pues vamos a dar, si te parece, unos consejitos, pues perfecto. para ver qué tipo de calzado es el más adecuado para salvaguardar nuestros pies en el verano sin dejar de lucirlos, claro. Sí, porque es verdad, no sé, María José, si estarás conmigo en que, en primer lugar, cuando vamos a comprarnos un calzado, no sé si ya ha cambiado un poco, ¿no? Esa, esas ideas que teníamos, ¿no? Siempre nos fijamos en la estética del calzado, más que en la comodidad que nos pueda dar a nuestros pies. Ujú. Sí, efectivamente, en verano pues tiramos mucho de sandalias, tiramos Ujú. mucho de zapatos que sean bonitos, que nos hagan bonito el pie, ¿no? Y que estemos fresquitos, que pensemos que estemos fresquitos. Sin embargo, hay que tener en cuenta tres elementos básicos a la hora de elegir un zapato, ¿no? Lo primero es que sería que fuera un zapato abierto, un calzado abierto y que fuera transpirable. Lo de zapatos abiertos, bueno, pues para dejar respirar nuestro pie, ya que durante el resto del año lo llevamos cerrado, ¿no? Tapados con calcetines, tapados con botas, con muy cubiertos, ¿no? Entonces, en el verano es importante que los pies respiren. Y también es importante que este calzado, además de que sea abierto para dejarnos respirar, pues que también sean zapatos que transpiren. En el caso, por ejemplo, de que fueran calzados cerrados, no siempre se puede ir con sandalias, no siempre se puede ir con los pies al aire, ¿no? Entonces, si llevamos un calzado cerrado, por ejemplo, para hacer deporte o para andar, es importante que estos zapatos sean transpirables, que transpiren bien. Y para ello, para que sean transpirables, para que transpiren bien, es importante que estén fabricados materiales ajenos, por ejemplo, a los plásticos. Los plásticos no transpiran, entonces es interesante que el calzado o que la suela, por lo menos, sean de materiales naturales, porque conservan el pie más seco, ¿vale? Si aún así estamos utilizando zapatos con materiales naturales, huyendo del plástico, estamos utilizando zapatos hechos de materiales naturales y tenemos una sudoración excesiva, pues es interesante utilizar polvos específicos para evitar la humedad y las posibles infecciones que derivan de la humedad en el calzado, como pueden ser, por ejemplo, los hongos. Además, si nos vemos obligados, como decimos, a practicar deporte o a estar mucho tiempo con un calzado cerrado y debemos llevar calcetines, pues es importante cambiarse de calcetines varias veces al día pues para mantener al pie seco y saludable, ¿vale? Entonces, lo primero sería un calzado abierto. Si no puede ser abierto y tiene que ser cerrado, bueno, pues por lo menos que sea transpirable, Transpira. evitando los calzados de plástico, apostando por materiales naturales. Y si aún así, llevando el calzado cerrado de materiales naturales, los pies siguen sudando mucho, pues entonces hay que aplicarse algún tipo de polvo de talco o algún tipo de Ujú. polvo específico para evitar la sudoración. Y si nos vemos obligados a llevar calcetines, pues cambiarlo varias veces al día pues para mantener los pies secos. Bien, decías tres recomendaciones básicas para elegir un buen calzado. Ya nos has comentado calzado abierto y en el caso que sea cerrado, pues que sea transpirable. ¿Cuál sería esa segunda recomendación? Bueno, pues la suela. La Ujú. suela que es una, dentro de, como dices tú, el tema de los pies se olvida en el verano, Sí. pues el tema de la suela.
apostamos por suelas muy finas, con poca sujeción. Entonces, la segunda recomendación a la hora de escoger el calzado es que cuente con la mayor sujeción posible y con una suela que no sea muy fina y plana, porque esto, el que sea la suela plana y fina, lo que hace es que aumenta sustancialmente la tensión generada en la planta del pie, el tendón de Aquiles y los gemelos, ¿vale? Entonces, si optamos por sandalias, estas deberían tener al menos 2 o 3 centímetros de suela que nos aporten confort y eviten, en la medida de lo posible, pues problemas, como hemos dicho, resentimiento en el tendón de Aquiles, en los gemelos y dolencias en la planta del pie, ¿vale? Entonces ya hemos dicho que sea un zapato abierto, que sea transpirable y que además tenga una suela resistente y que no sea muy fina. ¿Y la tercera recomendación sería? Pues sería recoger unos zapatos que tengan una buena sujeción, ¿vale? Porque esto evita que se resienta lo que hemos dicho, las zonas del pie que hacen más fuerza a la hora de andar, ¿no? Entonces sería interesante que la sujeción fuera interesante o importante en las zonas del talón y el antepié, ¿vale? Por lo tanto, el zapato perfecto sería el que posee 3 características fundamentales en cuanto a la sujeción. El primero, que recoge bien el pie y le da sujeción a la hora de dar paso. El que tenga uno bueno contrafuerte y que además también posea una suela que amortigua cada paso, ¿vale? Entonces hemos dicho transpirable o al aire libre, que no tenga la suela fina y que además tenga una buena sujeción, con unos buenos contrafuertes y que esté bien sujeto, que recoja bien el pie y que esté bien sujeto y con una suela que amortigue el paso, ¿no? Luego también es importante, sería interesante que los zapatos fueran acordonados, ¿vale? Porque esto sujeta mejor el pie. Sin embargo, como sabemos, en verano es muy difícil, salvo que llevemos zapatos de deporte, que el zapato vaya acordonado, ¿no? Entonces, como hemos dicho, vamos a optar por zapatos que sean bonitos, que nos dejen el pie al aire, pero que estén bien sujetos y que tengan una suela adecuada. Esas son las 3 cosas importantes. Bien, teniendo en cuenta estos valores para elegir un buen calzado, por tanto, cabe decir que qué calzado debemos evitar ahora en esta época estival, como es el verano. Bueno, pues existen mucha variedad de zapatos ahora, ¿no? Y sobre todo los podólogos lo que están desaconsejando en este momento con más contundencia es el uso de chanclas de manera continuada y para dar largos paseos. Es decir, las chanclas no debemos utilizarlo como el calzado de diario constante, ¿no? ¿Por qué? Porque las chanclas generan inestabilidad, porque tienen poca sujeción. Como he dicho antes, la sujeción es importante. Por eso, al caminar, los dedos tienen que hacer un sobreesfuerzo para agarrarse al calzado por la parte delantera, y en este trabajo pues pueden generarse diversas patologías como los dedos en garra, o la fascitis plantar, entre otros, ¿no? Entonces, por eso las chanclas solo deberían utilizarse pues para evitar riesgos de contagio en zonas como piscinas, vestuarios, gimnasios, para ir a la playa, por ejemplo, pero no deberíamos tenerlas como calzado constante y habitual pues para dar largos paseos o para estar todo el día con este tipo de zapato, porque ya hemos dicho que puede provocar problemas más que el alivio que supone con este zapato tan cómodo, ¿no? Muy bien. Consejos para elegir un buen calzado y evitar, bueno, pues ningún problema con nuestros pies, pero también algo importante que se repite y que, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos también un espacio de podología, María José, es visitar al podólogo cada cierto tiempo, ¿no? Sí, es interesante visitar al podólogo cada cierto tiempo, pero también debemos tener en cuenta hacer una visita extraordinaria, si no está dentro de las que tenemos previstas, cuando empieza el verano. Preferiblemente antes de empezar a ponernos las sandalias. Ya esto quizás va un poco tarde porque nos estamos poniendo las sandalias ya desde que empezó el calor, ¿no? Por 1 de mayo. Pero bueno, es interesante que lo tengamos en cuenta
visitar al podólogo antes de ponernos las sandalias, porque de esta manera pues el experto podrá observar si existe alguna patología como hongos, verrugas o durezas que deban tratarse cuanto antes, ¿no? Y también sería interesante ir al podólogo una vez que acabe el verano, una vez que vayamos a dejar de ponernos los zapatos descubiertos, pues bueno, pues para que nos pueda ayudar con aquellas cosas que nos hayan surgido por el uso de zapatos poco adecuados o por haber andado descalzos o por haber utilizado demasiado las chanclas. Entonces es interesante que vayamos antes de que empiece el verano, antes de ponernos los zapatos descubiertos, y una vez que vayamos a dejar de este tipo de zapatos, pues para eso, para que nos pueda corregir la dureza o cualquier otro problema que nos haya surgido en el verano. Y luego una cosa muy importante que debemos tener en cuenta para conservar la salud de nuestros pies es la hidratación. Es importante que nuestros pies estén bien hidratados, porque esto evitará las grietas de los pies, sobre todo en la zona de los talones, por ejemplo, ¿no? Y porque son muy molestas y pueden dar lugar a infecciones, a heridas que sean más preocupantes. Entonces, es importante hidratar bien los pies con unas cremas específicas que garanticen que están bien cuidados y que están protegidos de los elementos externos, porque tenemos que tener en cuenta que los pies pasan cubiertos prácticamente en 9 meses al año o casi 8 o 9 meses al año. Están ellos protegidos por un calzado cerrado, por un calcetín, y no están tan expuestos como, por ejemplo, en los meses de verano, que los sometemos a mucha tralla, sin protección apenas, y bueno, vamos a la playa, andamos descalzos, vamos a la piscina, andamos descalzos. Entonces debemos prestarle mucha atención. Y como hemos dicho muchas veces también, deben prestar especial atención al cuidado de los pies las personas diabéticas, porque es una zona muy sensible y que está muy afectada o tienen gran riesgo para las personas que padecen diabetes, ¿no? Cierto. Consejos importantes a tener en cuenta en esta época del año, que me imagino que, bueno, pues lo que nos resta todavía de verano, porque ayer fue cuando dio comienzo. María José, tendremos oportunidad de hablar de más temas relacionados, bueno, pues con este tiempo estival en el que ya hemos entrado, aunque hoy, por ejemplo, por esta zona de Cádiz, parece que no, ha bajado un tanto las temperaturas. No sé por Sevilla, María José, ¿cómo está esta semana? Esta semana está bastante más fresquita que la anterior. Sí, corre airecito fresco y sí, se ha notado la bajada de la temperatura. A ver si aguanta así un poquito. Sí, lo cual iba a decir, se agradece, ¿no? Porque vaya calor la que hemos padecido y más los sevillanos, que es donde parece que ahí, ¿no? Ese punto es donde hace más calor. Bueno, pues haga calor, haga frío, llueva, esté el tiempo tranquilo. Los miércoles, a ser posible, tenemos este espacio de consumo responsable con nuestras periodistas expertas en consumo, María José Gómez, que ha sido el caso de esta semana, y Rocío de la Villa, que de seguro la tendremos próximamente. Bueno, pues María José, muchísimas gracias por esos consejos que hoy han ido directo a nuestros pies. Directo a los pies, nunca mejor dicho. Muchas gracias. Gracias.